Welcome to multilinguals.com. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es el simple present. Vamos a ver cómo lo usamos, las formas afirmativa, negativa, interrogativa y por qué es tan importante. ¿Para qué lo usamos? For habits, para hábitos y costumbres. Por ejemplo, he drinks coffee at breakfast. Él bebe café en el desayuno. Es una acción, un hábito que tiene, una acción regular que él hace, ¿sí? For repeated actions or events, para acciones repetitivas o eventos. Por ejemplo, we catch the bus every morning at 9. Tomamos el bus todos los días, todas las mañanas a las 9. Es una acción repetitiva. For general truth, para verdades generales, por ejemplo, el agua se congela a los 0 grados. Water freezes at 0 degrees. También lo usamos for instructions or directions, para dar instrucciones o indicar cómo llegar a algún lugar a alguien. Por ejemplo, open the packet and put the contents on the table. Abre el paquete y pon el contenido sobre la mesa. Y también para fixed arrangements, arreglos fijos, como por ejemplo, our holiday starts on the 26th of March. Por ejemplo, nuestras vacaciones empiezan el 26 de marzo. Todo lo que está en verde son los verbos que están, en este caso, en presente simple. Vamos a ver por qué hay veces que tienen S y hay veces que no, y cuáles son las reglas para esto. La forma afirmativa, affirmative form. La estructura, como vemos, es, en primer lugar, el sujeto, puede ser el pronombre, puede ser el nombre de una o más personas, ¿sí? Después va el verbo y después el complemento o el resto de la oración. For example, we play the piano. Tocamos el piano. Vemos sujeto, verbo y el complemento. Ahora, en la forma afirmativa, vamos a tener algunas opciones, formas diferentes de poner el verbo. Por ejemplo, con los pronombres I, you, we y they, en este caso que era play, el verbo, simplemente queda play. I play the piano, you play the piano, we play the piano, they play the piano. Pero con la tercera persona del singular tenemos otro arreglo, ¿sí? Cuando estamos hablando de la tercera persona del singular, he, she, it, el verbo cambia. En este caso, plays lleva una S. La tercera persona del singular, el verbo cambia y lleva una S. Hay ciertas reglas para poner esta S en los verbos. La mayoría de los verbos, como por ejemplo like, llevan una S simplemente. Entonces, she likes, he likes, ¿sí? Con S. La mayoría. Este es el caso para la gran mayoría de los verbos. Ahora, las reglas que vienen a continuación te las tienes que aprender porque son excepciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los verbos que terminen con SS, O, X, SH o CH, el cambio es diferente. Se le pone una ES. Entonces, por ejemplo, él pasa, he passes. Ella atrapa, she catches. Él repara, he fixes. Empuja, it pushes. Entonces, verbos como go, que terminan en O, se le agrega la ES. Goes. Goes. Esta es una de las primeras reglas que te tienes que aprender y que te van a ser muy útiles a la hora de usar los verbos bien en el presente simple. Simple present, especialmente con la tercera persona del singular. Otra regla tiene que ver con los verbos que terminan en una consonante más Y. Recalco, consonante más Y. ¿Sí? Los que terminan en vocal más Y es una regla diferente. Entonces, consonante más Y, elimino la Y y pongo IES al final. Entonces, fly, volar, flies, cry, llorar, cries. ¿Sí? Entonces, para he, she, it,
verbos que terminan en consonante más Y, como try, tratar, intentar, se elimina la Y y se le agrega una IES. Tries, tries. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el verbo termina en una Y, pero va precedida de una vocal, como es el caso de play, que es jugar o tocar un instrumento? Bueno, en ese caso solo va la S, ¿sí? Por ejemplo, place, pray, rezar, orar, praise, ¿sí? Solamente le voy a agregar una S, como la forma, como la mayoría de los verbos en presente simple, que solamente le agrego una S, ¿sí? Esas son las reglas de conjugación de los verbos para la tercera persona del singular en afirmativo, en simple present, en presente simple del inglés. Por ejemplo, la oración I fix my car, yo reparo mi auto. Con los pronombres, la mayoría de ellos es lo mismo, el verbo no cambia, ¿sí? I fix my car, you fix your car, they fix their car, we fix our car, ¿sí? Tú reparas tu auto, ellos reparan su auto, nosotros reparamos nuestro auto. ¿Cómo harías esta oración con el pronombre he o she? ¿Cómo harías esta misma oración con un pronombre de la tercera persona del singular, en afirmativo? Bueno, quedaría he fixes his car. Fixes. El verbo lleva ES porque es uno terminado en X. Entonces seguimos la regla y le ponemos la ES. En vez de he puedo decir Stephen. Puedo ponerle un nombre en vez de poner el pronombre. Y puedo decir Stephen fixes his car. Bien. Entonces hay que aprenderse esas reglas para poder hacer bien la conjugación en el presente simple. Vamos a ver ahora la forma negativa y la interrogativa. Y aquí vamos a ver que usamos dos auxiliares. Para forma negativa e interrogativa en presente simple usamos el auxiliar do y el auxiliar does, ¿sí? Entonces, do lo uso para los pronombres I, you, we y they. Y does lo uso para los pronombres he, she, it. Does, entonces, van con la tercera persona del singular en presente simple. La forma negativa es does not o doesn't, do not o don't. Does not, doesn't, do not, don't. Entonces, para armar la forma negativa, pongo el pronombre, el don't o el doesn't. Ahí está abreviado, puedo poner la forma larga también. Y el detalle es que tengo que poner el verbo en infinitivo. O sea, sin S, ES o IES, sin conjugar. Y luego el complemento. Por ejemplo, we don't play the piano. We don't play the piano. El pronombre, el don't, el verbo sin conjugar y el complemento. En el caso de la tercera persona del singular sería, por ejemplo, Susan. Susan sería she. Susan doesn't play the piano. Play no lleva S porque está el doesn't. Estoy en negativo, entonces el verbo tiene que ir en infinitivo. La forma larga sería she does not play the piano. Ella no toca el piano. Esta oración dice Susan does not plays the piano. ¿Por qué está mal esta oración? ¿Te diste cuenta? Es porque el verbo no está en infinitivo, el verbo está conjugado y tiene una S. Entonces está mal. Esta oración es incorrecta. Susan do not plays the piano. ¿Por qué está mal esta oración? Bueno, porque el auxiliar do no es para he, she, it. Ahí debería decir does. Y tampoco lleva el verbo conjugado, no llevaría la S en negativo. Para hacer preguntas de interrogative form, empezamos con el auxiliar do o does al principio, después va el sujeto, la persona, sigue el verbo en infinitivo y el complemento. ¿Sí? Entonces mando el auxiliar al principio. En este caso, si digo we, el auxiliar para we es do. Do we play the piano? Do we play the piano?
tienes que recordar bien el orden de las preguntas, ¿sí? Tienes que recordar que es al revés del afirmativo. Entonces mando el auxiliar al principio y después mando la persona seguida por el verbo. En el caso de una tercera persona del singular como es Stephen, que sería un he, uso el auxiliar does. Does Stephen fix the car? Does Stephen fix the car? Esta oración estaría mal, por ejemplo. Do Stephen fix the car? ¿Por qué está mal? Porque el auxiliar do no se usa para he, she, se usa does. Esta oración también está mal. Aunque aquí puse does Stephen, el verbo está conjugado porque tiene la ES. Y en una pregunta el verbo va en infinitivo. Ahí debería decir does Stephen fix, no fixes. ¿Sí? Bien. ¿Cómo responder cuando me hacen preguntas en presente simple? Esto es muy útil porque todo el tiempo te van a estar haciendo preguntas en presente simple. Como por ejemplo, ¿do you speak Spanish? ¿Do you understand? ¿Do you like football? Todas esas preguntas se responden de la misma manera, en presente simple. Yes, la persona do o la persona does, dependiendo de qué pronombre sea, o no, la persona don't o la persona doesn't. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero recuerda esta estructura. Yes, pronoun do or does. No, plus pronoun plus don't or doesn't. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, do you go to the cinema? ¿Vas al cine? Si voy al cine digo yes, I do. Yes, I do. Entonces tengo el yes, la persona y el do. Porque en este caso, como es I, la persona, el auxiliar es do. Si no voy al cine, le digo no, I don't. No, el pronombre y el don't. Vamos a ver la tercera persona. Does Mark, sería un he. Does Mark go to the cinema? Yes, he does. Yes, he does. O si él no va al cine, decimos no, he doesn't. No, he doesn't. Entonces es lo mismo. Yes, la persona y el does, porque en este caso es un he, o no, la persona y el doesn't. Does your brother like milk? ¿Le gusta la leche a tu hermano? Yes, he does. Sí, sí le gusta. No, he doesn't. No, no le gusta. Do you understand? ¿Entiendes? Yes, I do. Sí. No, I don't. No, no entiendo. Vamos a practicar un poquito con frases afirmativas. Por ejemplo, I like lemonade very much. ¿Cómo completarías esa oración para que dijera que te gusta mucho la limonada? Tienes que completar con el verbo que está ahí entre paréntesis. La respuesta sería I like. I like lemonade very much. No lleva ninguna S porque el pronombre es I. The girls, lo que tienes que completar es to listen to pop music. Las niñas escuchan música pop. ¿Qué pronombre sería the girls? Sería they. Entonces la respuesta es the girls listen to pop music. El verbo queda como listen. Janet never, el verbo para completar es to wear jeans. Janet nunca usa jeans. ¿Cuál es el pronombre aquí? She. Janet es una mujer. Entonces ahí el verbo, tengo que tener cuidado. ¿Cómo lo voy a poner? Janet never wears jeans. Nunca usa jeans. Y le agregué una S. Porque este verbo no está dentro de ninguna de las reglas, sino que es como la mayoría. Mr. Smith, el verbo es to teach Spanish and French. El señor Smith enseña español y francés. ¿Qué pronombre es? He. ¿Cómo va el verbo? Bueno, termina en CH, así que es una de las reglas que vimos.
Mr. Smith teaches Spanish and French. Lleva ES porque termina en CH. You, el verbo es to do, your homework after school. Tú haces tu tarea después de la escuela. You do your homework after school. You do your homework after school. Entonces, ahí no lleva ningún cambio el verbo. Vamos a ver cómo hacer oraciones negativas. My father makes breakfast. My father makes breakfast. Mi padre hace el desayuno. ¿Cómo dirías esto en negativo? Mi padre no hace el desayuno. ¿Te acuerdas? My father doesn't make breakfast. My father doesn't make breakfast. Le saco la S al verbo, el verbo queda en infinitivo, y pongo el auxiliar negado, en este caso doesn't, porque my father es he. She writes a letter. Ella escribe una carta. She writes a letter. ¿Cómo harías esto negativo? She doesn't write a letter. Ella no escribe una carta. Nuevamente el verbo en infinitivo y el auxiliar correspondiente para allí, que es doesn't. I speak Italian. I don't speak Italian. Otro tema que suele aparecer mucho con el presente simple es que vas a tener que armar preguntas donde vas a tener que incluir question words, como por ejemplo where, when, how, why, what y which. Y el problema es dónde pongo esas palabras en una pregunta. Primero vamos a comenzar con el question word. Van al principio de todo. Y después es la misma estructura que vimos hoy para las preguntas. Entonces queda el question word, después el auxiliar do o does, después el pronoun, después el verb en infinitive y después el complement. Entonces, esta pregunta, cuando tocamos el piano, sería when do we play the piano? Con el when al principio de todo. Practiquemos. Tienes que armar una pregunta aquí. How you speak English. ¿Cómo tú hablas inglés? Si seguimos la estructura, la pregunta entonces sería How do you speak English? ¿Cómo hablas tú inglés? How do you speak English? Aquí tenemos cuándo. ¿Cuándo el ir a casa? When he to go home. Entonces, ¿recuerdas cómo empezar? Con el question word. Después ponemos el auxiliar, después el pronombre, verbo en infinitivo y the complement. Sería de esta forma. When does he go home? When does he go home? Why? ¿Por qué? Why they to clean the bathroom? ¿Por qué ellos limpiar el baño? De la misma forma. Why do they clean the bathroom? Why do they clean the bathroom? ¿Por qué ellos limpian el baño? ¿Dónde? Where she to ride her bike? ¿Dónde ella andar en su bicicleta? Seguimos la estructura. Where does she ride her bike? ¿Dónde anda ella en su bicicleta? Excelente. Llegaste al fin del simple present, el presente simple. Espero que te haya sido útil. No te olvides de suscribirte, así ves todos los videos que publico. Y por favor, no te olvides de darme un like. Thank you very much. See you.